Bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque, como vieron en el título, tenemos un tema que, madre mía, les va a dejar con la boca abierta. Preparen sus palomitas, sus tazas de té turco, lo que sea que los haga felices. Porque hoy vamos a hablar del desafío imposible que Burak Ozçivit y Neslihan Atagul han hecho y créanme, lo que descubrí los va a dejar alucinando. Ya saben, en este canal nos encanta mantenerlos al día con todo lo que pasa en el mundo de las series y las celebridades turcas. Desde los dramas más intensos hasta los romances más dulces, y por supuesto los desafíos más locos. Y hoy, amigos, tenemos una joya. Ya están suscritos, ¿verdad? Es la mejor forma de no perderse nada. No olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Así no se pierden nada. Y por favor, no sean tímidos, denle al botón de suscribirse. Es gratis y me ayuda un montón. Bueno, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de Burak Ozçivit y Neslihan Atagul, dos nombres que por sí solos, ya son sinónimo de éxito, belleza y un montón de drama a veces. Pero esta vez no es el drama habitual de sus series o películas. No. Estamos hablando de un desafío, algo que honestamente me dejó boquiabierto. ¿Y cuál es este desafío imposible?, se preguntarán ustedes. Pues resulta que Burak y Neslihan, en un momento que me reservo para contarles, decidieron someterse a una serie de pruebas, que rayan en lo absurdo. Y no estoy hablando de retos fáciles, tipo haz 20 sentadillas, o come un pastel de chocolate sin usar las manos. No. Esto es a otro nivel. Todo comenzó con una publicación en las redes sociales de Burak. Para los que no lo conocen, Burak Ozçivit es uno de los actores más famosos de Turquía, conocido por su papel en Kara Sevda, entre otras muchas series. Es guapísimo, tiene un carisma increíble y bueno, es el sueño de muchas mujeres. En su publicación, Burak simplemente soltó la bomba: me atrevo a hacer algo que nunca he hecho antes, ¿quién se une al desafío? Y como era de esperarse, las redes sociales explotaron. La gente empezó a especular sobre qué podría ser ese algo. ¿Un nuevo proyecto? ¿Un cambio de look radical? ¿Un reto físico extremo? Pero lo que nadie esperaba, y que honestamente me dejó impactado, fue la respuesta de Neslihan Atagul. Para los que no la conocen, Neslihan es otra estrella de primer nivel en Turquía. Protagonizó la exitosa serie Kara Sevda junto a Burak, y también ha protagonizado muchas otras producciones. Es talentosa, hermosa y tiene una personalidad que atrapa. Y la respuesta de Neslihan fue sí. Inmediatamente se unió al desafío. Pero no solo eso, sino que propuso una serie de pruebas extremas. Pruebas que al parecer tenían que ver con superar miedos, poner a prueba su resistencia física y mental, y aceptar situaciones completamente fuera de su zona de confort. A partir de ese momento se desató la locura. Ambos actores comenzaron a compartir pequeños fragmentos de lo que estaban viviendo. Imágenes borrosas, pistas enigmáticas, vídeos cortos que solo servían para generar más y más preguntas. Y por supuesto, los fans se enloquecieron. La especulación se multiplicó por 1000. ¿Qué estaban haciendo? ¿Por qué lo hacían? ¿Era una campaña publicitaria? ¿Un nuevo proyecto secreto? Nadie lo sabía. Lo que sí se supo, y por lo que este vídeo es tan jugoso, es que las pruebas eran realmente increíbles. Me enteré por fuentes confiables que el primer desafío involucraba la altura. Debían escalar una montaña rocosa sin ningún tipo de ayuda profesional. Imagínense. Ambos, acostumbrados a los sets de grabación y a la comodidad de la fama, se enfrentaron a la naturaleza en su estado más puro. El peligro era real, el esfuerzo físico brutal. Pero eso no fue todo. El siguiente desafío los llevó a las profundidades marinas. Tenían que sumergirse en un arrecife de coral, sin oxígeno, solo con la ayuda de un instructor. ¿En serio? Neslihan, que ha confesado tenerle miedo al agua, se enfrentó a sus temores más profundos. Y Burak, que es un hombre muy activo, demostró una vez más su valentía y determinación. Y por si fuera poco, la tercera prueba involucraba comida. Pero no era una simple degustación de platos exóticos. Tenían que preparar ellos mismos un menú completo, utilizando ingredientes que jamás habían usado antes.
Y el resultado, al parecer, fue épico. Risas, tropiezos y un montón de situaciones cómicas. Lo que más me impresionó de todo esto es la actitud de ambos. Se les veía disfrutar del proceso, reírse de sí mismos y apoyarse mutuamente. A pesar de la dificultad de los desafíos, demostraron una gran conexión y un profundo respeto mutuo. Me pregunto si todo esto tiene algo que ver con el papel que interpretaron juntos en Karasevda. ¿Será que esa conexión traspasó la pantalla? Y aquí viene lo mejor, amigos. Después de un mes de incertidumbre y misterio, por fin se reveló el motivo de este desafío imposible. No era una campaña publicitaria, ni un nuevo proyecto secreto. Era una iniciativa para fomentar el turismo sostenible en Turquía. ¡Guau! Al parecer, Burak y Neslihan se unieron a una organización que promueve el respeto por el medio ambiente y la conservación de los recursos naturales. A través de este desafío quisieron mostrar la belleza de su país y animar a la gente a viajar de forma responsable, respetando la naturaleza. Un gesto admirable. Pero la cosa no termina ahí. Además de mostrar los desafíos, documentaron todo el proceso en un documental que, por supuesto, está disponible en plataformas digitales. Y es increíble. Lo que podemos ver es a dos celebridades turcas que, a pesar de su fama y fortuna, no se han olvidado de las cosas importantes de la vida, la conexión con la naturaleza, el respeto por los demás y la importancia de cuidar el planeta. Es un mensaje inspirador y una muestra de que el éxito no siempre significa vivir en la opulencia. A veces significa usar tu influencia para algo más grande, para algo que trascienda tu propio beneficio. Así que, para resumir, amigos, Burak Özçivit y Neslihan Atagül se embarcaron en un desafío imposible que los llevó a superar sus límites, a enfrentar sus miedos y a conectar con la naturaleza. Todo esto con el objetivo de promover el turismo sostenible y la conservación del medio ambiente en Turquía. Un gesto admirable y un mensaje que nos invita a reflexionar. Y por supuesto, no olviden que la serie de Karasevda es un must de la televisión turca, la recomiendo muchísimo si no la han visto. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. ¿Qué les pareció este desafío? ¿Les sorprendió tanto como a mí? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. ¿Qué es lo que más les impresionó del documental? ¿Creen que esto animará a más gente a viajar de forma responsable? Cuéntenme todo. Y no se olviden, si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Es gratis, ya lo dije, pero es súper importante para mí. Activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Hey amigos, volvemos con más jugosidades turcas. Ya sé que están ansiosos por más detalles sobre este desafío épico, así que prepárense, porque les tengo más chicha. Como buen detective del chisme, me adentré aún más en la historia y les traigo información exclusiva que les va a encantar. Primero hablemos del momento exacto en que Burak lanzó la bomba. Fue un día soleado, en medio de la grabación de un comercial. Todos estaban relajados, riendo, y de repente, ¡pum! Burak, con su característica sonrisa traviesa, soltó la pregunta en su Instagram. La reacción fue instantánea. Miles de comentarios, mensajes directos y la prensa turca enloquecida. ¿Qué estaba tramando el galán? ¿Un nuevo proyecto? ¿Una sorpresa para su amada, Fariye Evcen? Nadie lo sabía. Pero la sorpresa mayúscula llegó cuando Neslihan respondió. No solo aceptó el desafío, sino que, según mis fuentes, fue ella quien propuso las pruebas más arriesgadas. Todo un torbellino de ideas. Se rumorea que ella siempre ha sido una persona muy aventurera y que le encanta superar sus propios límites. Y al parecer, este desafío era la oportunidad perfecta para demostrarlo. Ahora profundicemos en los desafíos. Ya les conté sobre la escalada y el buceo. Pero, ¿qué más hicieron? Prepárense. Asterisco, 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 el desafío de la altura, asterisco, asterisco, la montaña elegida para la escalada fue una de las más imponentes de la región de Capadocia, conocida por sus formaciones rocosas únicas. La dificultad no solo radicaba en la altura, sino también en la fragilidad de las rocas. La seguridad fue una prioridad, por supuesto, y contaron con la ayuda de guías expertos. Pero a pesar de la experiencia de los guías, el desafío era intenso.
Se dice que hubo momentos de tensión, de cansancio extremo y de mucho miedo. Pero tanto Burak como Neslihan nunca se rindieron. Superaron sus miedos y al final, llegaron a la cima. Un logro increíble. Asterisco 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 el desafío de las profundidades asterisco asterisco el buceo se llevó a cabo en las cristalinas aguas del Mediterráneo turco. El arrecife de coral, un espectáculo de colores y vida marina, se convirtió en el escenario de esta prueba. El mayor desafío para Neslihan, como les dije, fue su miedo al agua. Pero con la ayuda de un instructor, y con la valentía que la caracteriza, logró sumergirse. Burak, por su parte, demostró su habilidad como buceador. Ambos exploraron el mundo submarino, maravillándose con la belleza del fondo marino. La experiencia, según me contaron, fue inolvidable. Asterisco 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 el desafío culinario asterisco asterisco esta prueba fue, sin duda, la más divertida. Burak y Neslihan, que no son chefs profesionales, tuvieron que preparar un menú completo con ingredientes locales y poco comunes. Aprendieron sobre la gastronomía turca y experiment. Aron con sabores y por supuesto se divirtieron mucho. Hubo risas, errores y momentos de caos en la cocina. Pero al final, lograron crear un festín delicioso. Lo importante, según me contaron, no era la perfección del plato, sino el proceso de aprendizaje y la experiencia compartida. Asterisco 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 el desafío de la supervivencia asterisco asterisco este reto, que no mencioné antes, fue crucial. Consistió en pasar varios días en un campamento en la naturaleza, sin las comodidades de la vida moderna. Debían aprender a sobrevivir con lo mínimo, a construir un refugio, a encender un fuego, y a encontrar agua potable. Un desafío que puso a prueba su resistencia física y mental. Aquí, según me cuentan, es donde se vio la verdadera conexión entre ellos. Se apoyaron mutuamente, compartieron sus miedos, y aprendieron a valorar las cosas simples de la vida. ¿Pero por qué decidieron someterse a todo esto? Como les dije, el objetivo final era promover el turismo sostenible. ¿Pero cómo? Resulta que Burak y Neslihan se asociaron con una organización llamada Turquía Verde. Esta organización se dedica a promover el turismo responsable y a proteger el medio ambiente. El documental que grabaron y que está disponible en plataformas digitales muestra los desafíos que enfrentaron, pero también destaca la belleza natural de Turquía, la riqueza de su cultura y la importancia de cuidar el planeta. En el documental, Burak y Neslihan animan a los turistas a visitar Turquía de forma responsable. A elegir alojamientos ecológicos, a apoyar a las comunidades locales, a respetar la naturaleza y a reducir su impacto ambiental. El impacto de esta iniciativa ha sido enorme. El documental ha recibido muy buenas críticas y ha generado un gran interés por el turismo sostenible en Turquía. Miles de personas han expresado su admiración por Burak y Neslihan y han prometido viajar de forma responsable. Un éxito rotundo. ¿Pero qué hay de la conexión entre ellos? Se fortaleció su amistad. Traspasó la pantalla la química que tenían en Karasevda. Según mis fuentes, la experiencia del desafío los unió aún más. Se descubrieron mutuamente, compartieron momentos de vulnerabilidad y se apoyaron en todo momento. Se dice que la amistad que tienen es sincera y profunda. Y aunque no hubo un romance como algunos fans esperaban, la admiración mutua es evidente. Y hablando de Karasevda, ¿saben? Esta serie es un fenómeno mundial. La historia de amor de Kemal y Nihan, interpretados por Burak y Neslihan, cautivó a millones de personas en todo el mundo. La química entre ellos, la intensidad de sus miradas y la pasión de sus personajes enamoró a la audiencia. ¿Y saben qué? En este desafío volvieron a demostrar esa magia. Aunque ahora con un objetivo más allá de la ficción, un mundo más verde. Así que amigos, este desafío imposible no solo fue una aventura emocionante para Burak y Neslihan, sino también una gran iniciativa para promover el turismo sostenible en Turquía. Un ejemplo de cómo las celebridades pueden usar su influencia para hacer del mundo un lugar mejor. Espero que esta información extra les haya gustado. Recuerden, suscríbanse al canal, activen la campanita y denle like al vídeo. Nos vemos en el próximo chisme turco. Chao, chao.